Muy buenas noches, mi estimado doctor Nilbert Rosario. Permítanos saludarles. Antes que nada, quiero agradecerte, mi estimado doctor, porque una persona como tú, para nosotros es un honor tenerlo aquí los días miércoles. Para los que no conocen al doctor Nilbert Rosario, él es un médico profesional, es el mejor pedagogo que yo conozco, porque él lo demuestra cada miércoles cuando está acá. Él es médico internista y médico nefrólogo de un hospital en Boston, Massachusetts. Entonces, felices de estar aquí y te cuento que es cumpleaños de Maritza. Muy buenas noches, muy buenas noches. Felicidades, Marixa, tremenda presentación la que acabas de hacer. Te felicito sobremanera porque cada día lo hace de una forma espectacular. También vamos a felicitar a Elena y por último vamos a felicitar a Sebastián, que también está de cumpleaños hoy. Para todos y cada uno de ustedes, muchísimas felicidades. En el día de hoy vamos a estar hablando de algo que también trae mucha felicidad cuando tú le dedicas el tiempo, cuando tú te preparas para darle prolongación, cuando tú te preparas para que sucedan las cosas como tú quieres que sucedan. Y se llama de la memoria. Vamos a estar hablando cómo se pierde la memoria, vamos a estar hablando de las patologías de la memoria, de los síndromes de la memoria, de por qué olvidamos las cosas, qué podemos hacer para no olvidar las cosas y por último, cuáles productos nosotros de lo que tenemos aquí, tú puedes utilizarlo para que esa memoria se mantenga constantemente reteniendo y trayendo de una parte de tu memoria a la otra parte para que tú puedas recordar las cosas. O sea que el tema de hoy va a estar basado específicamente en eso. Permítame, si es posible, por favor, compartir pantalla para que entonces así podamos ver específicamente de qué estamos hablando. Por favor, verifícame si se está mirando. Se ve muy bien, mi doctor. Adelante. Tremendo. Pues ahí tenemos el tema de hoy, la memoria. ¿Y qué realmente es la memoria? Hay muchos tipos de definiciones, pero las definiciones que más se asemejan son aquellas que te dicen que es una capacidad que tú tienes para traer a ti. Pueden ser personas, pueden ser animales o pueden ser simplemente objetos que estuvieron ausentes pero que pasaron por tu vida en un acontecimiento no presente. Pues otros lo definen como una habilidad que tú tienes para recordar cosas. Otros lo definen como un proceso psicológico que nos permite adquirir y recordar información. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo tú archives la información, en esa misma magnitud tú vas a tener la capacidad de poder traer la información para atrás. Y en esto ocurren varios procesos. Está el proceso de cómo tú adquieres la información, el proceso de cómo tú la almacenas y el proceso de cómo tú traes esa información del momento de la adquisición al momento de la recuperación, el momento en que tú realmente quieres utilizar lo que tú has aprendido. Y ahí van definiéndose cada uno de los procesos. Este específico de lo que es la adquisición es específicamente de cómo entra la información en ti. Muchas personas asocian la información que tienen a procesos que son drásticos, a procesos que son de sufrimiento, procesos que son de depresión, procesos que son malos hábitos en su vida. Por ende, tienen dificultad luego para traer esos momentos, esos recuerdos de una parte de la memoria a otra. Y vamos a ir mirando cómo específicamente se alteran cada uno de estos procesos. Dependiendo de la atención y de la percepción que tú le pongas a la información que va a entrar en tu memoria, va a ser la fijación específica de ella. Y esto es muy importante, porque nosotros tenemos varios sentidos y cada uno de esos sentidos se utilizan para adquirir la información. Vamos a ver que hay memorias que simplemente son adquiridas por la visión, hay memorias que son adquiridas por el olfato, y así sucesivamente tú vas utilizando diferentes tipos de sentidos. Por ejemplo, hay personas que son catadoras de perfumes, por decir algo así. Son aquellas personas que se fijan en el olor específico de un perfume y cuando perciben ese olor de nuevo te pueden decir dónde se hizo el perfume, dónde se fabricó, cuáles son las características específicas, en fin, como también hacía catadores de vino. Y eso es dependiendo de cuáles de los sensores, cuáles de los estímulos, ¿verdad?, se han utilizado para hacer la filtración de que pase la información de un lado a otro. El proceso de almacenamiento es aquí la parte más importante quizás de esta diserción que estamos haciendo en la noche de hoy. Cómo tú procesas la información. Y todo esto parece como si fuera una computadora. Y de hecho, de esta gran idea de hacer computadoras sale específicamente de lo que es tu memoria. Y de hecho, vemos que hay muchos tipos de memoria, pero específicamente aquí vamos a estar hablando de varios tipos de memoria. Por ejemplo, registro sensorial es la primera parte. ¿Cómo llegó la información a tus manos? ¿Por qué llegó? ¿Dónde se archivó?
si fue una memoria de corto plazo o fue una memoria de largo plazo. Y ahí vamos a estar mirando específicamente cuáles son las memorias de corto plazo y cuáles son las memorias de largo plazo. Aquí tú tienes el registro sensorial, es como entró la información, ¿verdad? Esto se percibe por los sentidos. Fue algún estímulo auditivo, fue algún estímulo visual, cómo llegó la información. Y cuando tú haces la asociación de cómo entra la información a tu memoria, en esa magnitud tú puedes traerla para atrás. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Tú quieres tener una memoria retentiva, trata de asociarla con algo. Tú recuerdas siempre tu cumpleaños, porque tu cumpleaños casi siempre está asociado con cosas bellas, casi siempre está asociado con regalos, casi siempre está asociado con que vamos a hacer una fiesta, que me puse lindo, que desde que yo nací me están cambiando de ropa, me están comprando cosas. Entonces tú estás asociando esa fecha, tú la asocias con algo espectacular. Asociamos el crecimiento de este grupo de nosotros a una celebración que hay aquí en Estados Unidos, que es el 4 de julio. Por eso nunca vamos a olvidar esa fecha, porque la asociamos con algo. Por eso te digo, cuando tú quieres tratar de recordar cosas, primero para archivarla, utilizando uno de tus sensores, archívala con una asociación. Y ahí tú vas mirando qué facilidad tú vas a poder recordarla. La única diferencia que hay aquí es que cuando tú recibes la información, el tiempo de retención aquí es muy corto. Y es por eso que es tan importante la asociación. Porque si tú no haces una asociación, lo vas a olvidar así mismo como entró. Y hay una pequeña parte de las cosas que entran aquí que pueden pasar a lo que es a la memoria de corto plazo. Y el segundo nivel es el que se llama aquí, lo que se llama memoria de corto plazo, o de trabajo operativa, sistema operativo, como tú quieras llamarlo. Y es aquí donde se opera activamente la información, que ya viene, recuérdense de lo que era el sensor, de cómo llegó hacia donde ti. Tiene una capacidad limitada, ¿verdad? Pero tiene algo muy importante, y que varias piezas son estratégicas para aumentar su capacidad. Y tú puedes retener la información por mayor tiempo que lo que en la memoria sensorial. Y esto es fantástico, porque cuando ya tú estás aquí en lo que es la memoria de corto plazo, pues entonces tú le das la capacidad a tu memoria de pasar esto a la memoria de largo plazo. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Eso también lo vamos a ver ahorita. Cómo tú conservas la información en la memoria de corto plazo. Y es ahí donde entran los ejercicios para nosotros no olvidar las cosas. Memoria de corto plazo, te acaban de dar un número de teléfono. ¿Cómo tú lo recuerdas? ¿Cuáles son los trucos para recordar información que fueron archivadas en la memoria de corto plazo? Vamos a repetir la información para memorizarla. Y de hecho, no se le recomienda a ningún estudiante, por ejemplo, estudiar el día antes de un examen, como le decimos nosotros, embotellarse las cosas. ¿Por qué? Porque lamentablemente no va a tener retención, y en el momento en que quiera pasar de lo que es tu memoria de corto plazo a largo plazo, no va a poder hacerlo. Por lo tanto, trucos para conservar la información en la memoria de corto plazo y que tú la puedas recuperar rápido. Ahí está lo que se llama la repetición de la información. Organizar los datos. Muchas veces nosotros archivamos las cosas y las archivamos de una forma desorganizada. Y si tú lo archivas de una forma desorganizada, pues entonces no vas a tener forma de hacer la recuperación. Aquellas personas que saben mucho de computadora, dentro de eso está Catón, saben que cuando tú haces un archivo dentro de tu computadora, si no lo organizaste, pues entonces la computadora va a tener mucho más tiempo para recuperarlo. Es como que tú tienes un closet lleno de ropa. Si tú no clasificas tu ropa por colores, si no clasificas tus pantalones por colores, o pantalones en un lado, camisas en otro lado, en fin, organización de los datos. Mientras más organizado tú tienes tus datos que vas a archivar, mucho más rápido y con más facilidad tú vas a poder sacar la información que tú quieres. Entonces son los dos trucos específicos para conservar lo que es la información en la memoria de corto plazo. Repitiendo lo que es la información que queremos memorizar, y otra es organizando los datos. Aquí viene entonces lo que es la memoria de largo plazo. Mira cómo vamos pasando de lo que es cómo entra la información a tu cerebro. Dijimos que por los sensores, luego pasa lo que es la memoria de corto plazo, y luego entra la memoria de largo plazo. ¿Y cuál es la memoria de largo plazo? Son aquellas cosas que tú quieres almacenar por largo tiempo, pero no solamente almacenarlo por ahí, porque recuérdate que aprendizaje sin ejecución no tiene uso. Por eso le digo diciendo siempre que cuando tú tienes una moneda de oro y tú la tiras al fondo del océano, simplemente la moneda no tiene ningún valor. Pero esa moneda, cuando tú le das utilización, cuando tú enseñas lo aprendido, entonces ahí tú le estás dando muchísimo más valor al aprendizaje que ya tú tienes.
Y aquí te dice, ¿verdad? En esta memoria de largo plazo, aquí es tu almacén. Es aquí donde tú realmente puedes recordar los vividos. Aquí van los conocimientos, imágenes, conceptos. Yo recuerdo yendo a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a estudiar medicina en la República Dominicana, uno de los compañeros de estudio siempre estaba dibujando en sus libros. Yo no entendía en ese momento qué estaba él haciendo, y quizá ni él tampoco. Pero simplemente estaba utilizando imágenes para fijar conceptos en lo que era su memoria de largo plazo, para que en un momento determinado, cuando él quiere recuperar cualquier información, pues entonces traerlo a la memoria de corto plazo y poder utilizar la información para un examen o para ver un paciente, para cualquier cosa, porque ya tú asociaste esa imagen con un concepto. Y entonces aquí tú tienes la memoria de largo plazo y la capacidad aquí es ilimitada. Hay una creencia muy errónea que dice que a medida que tú vas creciendo en edad, tú pierdes la memoria. Simplemente perdemos la memoria porque no utilizamos la memoria en la capacidad que nosotros la tenemos. No hacemos actos repetitivos para que las cosas se fijen. Un conocimiento adquirido nunca se va de tu memoria. Simplemente de sacar la información de esa memoria de largo plazo, traerla a lo que es el uso y la utilidad que tú requieres para utilizar la información. Esto es lo que le dicen como si fuera la base de datos, como si tú tuvieras esa gran memoria de tu computadora que se utilizaba mucho anteriormente y que de hecho todavía se utiliza en sitios donde se quieren almacenar mucha información. ¿Cuáles son los tipos de memoria a largo plazo? Aquí está la memoria declarativa, la memoria de procedimiento y la memoria afectiva. En este tipo de memoria afectiva es una memoria muy importante para recordar cosas. Y es ahí donde entran, ¿verdad?, los problemas de pareja, por ejemplo. Cuando tú tienes un problema con la persona que tú quieres, con tus hijos, con tu ser querido, en tu trabajo, dependiendo de la magnitud de la afección, en ese mismo sentido, tú vas a recordar ese evento a largo plazo o lo vas a olvidar. Si fue una cosa que realmente te hizo mucho daño a ti, pues lamentablemente tú no vas a tener la capacidad de recordarlo porque lo que te va a traer a tu memoria van a ser cosas tristes. Y mira como te dice aquí, la memoria declarativa dentro de lo que es el largo plazo más explícita, aquí es más implícita y aquí es mucho más emocional. Y eso va relacionándose con lo que es la memoria declarativa, son cosas que te pasan específicamente, episodios que pasaron en tu vida, que marcaron tu vida y que por ende tú siempre lo vas a recordar. ¿Qué episodio de tu vida cuando tú tenías de 3 a 9 años marcó esa etapa? De 9 a 12, de 12 a 16, siempre hay un momento, hay una memoria, hay un episodio que marca eso. Y está lo que es lo semántico, son los conocimientos que tú adquieres y conocimientos que se adquieren y se utilizan, nunca se van a olvidar. Y están los de los procedimientos, que son aquellos que tú relacionas con hechos que ocurren. La carrera de carro, el nacimiento de tu hijo, la muerte de un familiar, en fin. Hay muchos eventos que se van recordando dependiendo de esa memoria que tú tienes. La afectiva son las cosas que pasan cuando, por ejemplo, te casaste. ¿Cómo tú vas a olvidar la fecha cuando tú te casaste? ¿Cómo tú vas a olvidar la fecha cuando murió tu mamá? O cuando murió tu hijo, que murió por un accidente. En fin, todo eso va adquiriendo fuerza dependiendo de la magnitud afectiva que tenga el momento. ¿Cómo tú recuperas la información? Hay varias formas de hacerlo y esto es algo que es muy importante para cuando tú quieres traer las cosas hacia ti. Una de ellas es reconocimiento, otra es la evocación o recuerdo, porque es importante que tú recuerdes específicamente qué evento se relaciona con el dato que tú quieres recuperar. Si tú no hiciste ninguna relación a eso que está sucediendo en ti, lamentablemente no vas a poder traerlo al momento que tú quieres. Aquí vamos a relacionar ahora lo que es la memoria del cerebro. Hay mucha gente que tiene un concepto un poquito errado con relación a esto, pero mira cómo tu cerebro va almacenando datos, ¿verdad? Va almacenando eventos que van sucediendo en tu vida. ¿Qué te quiere decir esto? La felicidad nosotros la creamos. Y si nosotros tenemos la capacidad de crear felicidad, ¿por qué no tratar de hacer cada momento de la vida de nosotros un momento feliz? Tú eres quien tiene la capacidad de coger una de las dos caretas que tú tienes enganchada en la pared antes de tú salir a la calle. Tú tienes la careta de decir, nada de lo que pase en el día de hoy me va a hacer a mí infeliz. Nada de lo que diga cualquier persona de afuera me va a traumatizar. O tiene la otra careta que va a decir, o voy a salir con una recepción increíble, todo lo que me diga me va a afectar. Está en ti realmente cómo va a ser el final
de tus días. Y si tú tienes esa capacidad, pues realmente, ¿por qué no utilizarla? La vamos a entender, quizás esto es algo ya un poquito más profundo, pero es importante entender esta parte por el concepto de la utilización de los productos maravillosos que nosotros tenemos aquí en esta gran compañía de TLC. Y todo este proceso es un patrón de almacenamiento y comienza simplemente con lo que se llama esto aquí, sinapsis neuronal. ¿Qué es lo que es una sinapsis neuronal? Es la comunicación entre una neurona y la otra. Pero para que esa comunicación ocurra, debe haber lo que es el laxo de conexión entre las neuronas per se. Aquí tenemos lo que son las vainas de mielina, que son lo que es como un revestimiento que envuelve lo que es el alambre de conexión entre una y otra. Y si lamentablemente ese alambre de conexión está tóxico o está almacenando lo que son metales pesados o está simplemente revestido de lo que son toxinas, de lo que son pesticidas, de lo que son herbicidas, lamentablemente la información no va a pasar de lo que fue la parte sensorial a lo que es la parte neuronal y de lo que es de una neurona a la otra. La sinapsis no va a ocurrir. Y si no ocurre la sinapsis, lamentablemente tú no vas a poder archivar ningún tipo de información. Y es importante esta documentación. ¿Por qué? Porque si no sucede así, lamentablemente el proceso de la memoria no va a tener ninguna validez. Y ya tú puedes ver aquí como hay zonas específicas a nivel de tu cerebro que van a trabajar con lo que es la información sensorial y hay sensorial que trabaja a nivel de lo que es la corteza. Ya lo que son la parte específica del cerebro, por ejemplo, a nivel de lo que es la corteza frontal, la frente, adelante, esa parte, trabaja con lo que es la memoria de corto plazo. ¿Y qué te quiero yo decir con esto específicamente? Por ejemplo, tú ves que hay personas que tienen accidentes de cualquier tipo, ya sabes, ese accidente cerebrovascular, porque hubo un coágulo de lo que es el cuello hacia el cerebro o porque hubo simplemente un acúmulo de grasa en una de las arterias, ¿verdad? De colesterol en una de las arterias que subió específicamente lo que es la frente tuya, por decirlo así, y tapó una arterita de esas ahí, pues entonces tú vas a tener una disminución de lo que es la memoria a corto plazo. Te van a dar un teléfono, te van a decir 978 bla 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 y tú vas a decir, oh sí, gracias, lo anotas y todavía lo anotaste y se te va a olvidar el teléfono. No va a tener la capacidad de traer esa información que están ahí en esa memoria de corto plazo. ¿Qué desayunaste? Son las 10 de la mañana y te preguntan ¿qué desayunaste? Y el desayuno fue a las 8 y se te olvidó. Es una memoria de corto plazo. ¿Por qué? Porque tiene una afección a nivel de lo que es la corteza frontal. Y son muchas las alteraciones que se pueden dar ahí. Y así tú vas a ver, por ejemplo, el hipocampo, que ahí tenemos lo que es la memoria a largo plazo. Y cada una de esas partes anatómicamente en lo que es el cerebro tienen sus funciones. Mira aquí el hipocampo, lo dibujan como si fuera un ajicito verde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es ahí donde realmente tú almacenas la gran mayoría de las cosas a largo plazo. Mira que el cerebro es tan grande, mas sin embargo aquí en el hipocampo es la parte más importante para que tú puedas traer la información de lo que fue la parte corta a la parte larga. Y esto es importantísimo porque si esto está viciado, si esto está bloqueado, si esto está tóxico, si esto está revestido de grasa, cualquiera de las causas que sean, pues entonces la memoria tuya de lo que es a largo plazo va a estar afectada. Hay muchas personas que no entienden el hecho de que hay niños, por ejemplo, si tú no le das a tu niño la educación apropiada, el cuidado apropiado, la gracia apropiada, el cariño apropiado antes de los 3 años. Y es ahí donde se nota la gran diferencia entre un niño que tiene amor y un niño que no lo tiene. Un niño que tiene una buena nutrición y un niño que no la tiene. ¿Por qué? Porque es ahí donde comienza lo que es el desarrollo cerebral. Y un cerebro bien desarrollado, un cerebro que está en salud, un cerebro que tiene mucho amor, un cerebro que va a recordar por los siglos de los siglos todas las cosas que le suceden. Y son muchas las personas que todavía pueden recordar algunas de las cosas que le pasaron en esa época. ¿Por qué? Porque fueron cosas que se relacionaron con mucho cariño, con mucho amor, con mucha alegría. Y por eso es tan importante que desde esa edad nosotros empecemos a darle a nuestros hijos el amor, la educación, la nutrición específica. Y tú puedes ver aquí cómo tú vas guardando en todas las partes del cerebro, ¿verdad?, la información específica. Y es tan importante que entendamos que ese cerebro, esa máquina de almacenaje, debemos mantenerla lo más saludable posible, debemos mantenerla lo más
ejercitada posible. Siempre les recuerdo a las personas, hagan algún tipo de ejercicio de mesa, algún deporte de mesa, llámese ajedrez, llámese parche, cualquier tipo de ejercicio de mesa. ¿Por qué? Porque tú vas a estar activando constantemente esa... ¿Mi doctor? Sí, no oigo. Se nos fue, ¿verdad? Parece que se nos fue nuestro estimado doctor. Tan emocionada que estaba yo con esta información, Dios mío. Vamos a ver si él vuelve. Si nos escucha, doctor, por favor, solamente sale y vuelve a entrar. Yo creo que se va a corregir el problema. Mientras tanto, wow, qué alucinante todo lo que nos acaba de comentar el doctor. Y me da la impresión que le está continuando. Esperamos. Si están intoxicados, pues estas dos partes, ¿cómo pueden dejar de hacer las conexiones, no? Exacto. Es que hay tantas cosas. Yo tengo anotado aquí casi una página de preguntas, creo yo, que es tan importante. Más que nada, mira, mientras él viene, a mí me gusta recalcar esta parte. Yo siempre le digo al doctor, y él le digo, doctor, ¿usted cree que uno de los productos más importantes nuestros es el Ayazoti? Él me dice, pero por supuesto, y lo vuelvo a explicar. Y a mí me encanta que lo haga. Porque mira lo que dijo ahí, metales pesados. El Ayazoti ayuda a eliminar metales pesados. Y los metales pesados destruyen las conexiones neuronales. Así es, y los pesticidas también, ¿no? Exacto, no, y muchas cosas más. Entonces, por eso es que nos gusta tanto los productos que tenemos acá, porque lo hemos sentido nosotros realmente, como en nuestro físico en sí. Y por eso es que cuando hablé de los paquetes, yo recomiendo iniciar con eso, porque cualquier tipo de patología va a empezar con la desintoxicación. Y la limpieza, por supuesto. Constantemente. Ya llegó. Se nos había ido la conexión, mi estimado doctor. Ah, caray, no me digan que yo tengo media hora hablando. No, creo que fue dos minutos más o menos de la presentación que te fuiste y estábamos nosotros comentando acá y yo sé que ibas a volver. Entonces, pero ¿se le fue a mí o se le fue a ustedes? No, a ti se te fue. Creo que fue en una parte donde estaba una lámina de color azul. ¿Y cuál fue la última parte que escucharon? Ay, esa es la parte que no recuerdo. Estás con el micrófono en silencio, Maritza. Después de la corteza frontal, creo que la siguiente lámina era una lámina azul. Viva la cumpleañera. Bueno, ¿todavía estoy compartiendo pantalla con ustedes o no? No. Ok, vamos entonces a retomar esa parte y vamos a compartir la pantalla de nuevo. Gracias, doctor. Y vamos entonces a volver aquí. Eso. Ahí estábamos. Un poquito más allá. Por aquí. Más. Aquí, ¿por qué olvidamos? Ahí, exacto, correcto. Gracias, Mira. Excelente. Bueno, la pregunta es ¿por qué olvidamos las cosas? Y decíamos que olvidamos las cosas por varios factores. Uno de los factores que más olvidamos las cosas es porque no retenemos la información y no sabemos pasar la información de lo que es la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Y cuando eso sucede, lamentablemente, pues las huellas que ha dejado esa información, nosotros no tenemos la capacidad de recuperarla. Y recuérdense que la información que no se utiliza con el tiempo simplemente va a caer en lo que es la decadencia. Si tú no recuerdas cómo tú pusiste los zapatos tuyos en el closet, lamentablemente cuando lo vayas a buscar se te va a hacer un poquito difícil encontrarlo. Tú tienes que tener una pista en tu mente de cómo sucedieron las cosas. Que no haya una interferencia en el momento de la recuperación, ¿verdad? Porque ahí viene lo que se llama el olvido. Y hay motivos emocionales, y por eso te mencionaba que son muchas las personas que asocian una información con dolor, una información con tristeza, y entonces tienen mucho más facilidad para que las cosas se olvidan. Los motivos emocionales para que las cosas se olviden, ya tú puedes ver todas estas caras que están acá de pleito, de tristeza, de dolor, de angustia, pues entonces con mucho más facilidad tú vas a olvidar que las cosas sucedan. La memoria es mucho más selectiva,
y todo va a depender del estado de ánimo. Por eso es que es tan importante cuando tú quieras recordar algo, cuando tú quieras que algo se mantenga en tu memoria por siempre, ese estímulo que tú quieres recordar, trata de ponerle esa actitud y relaciona con la creencia tuya, trata de que sea una información que se llene de felicidad, trata de cambiar el estímulo que tú estás percibiendo la información, y tú vas a entender y vas a poder captar de que las cosas se van a recordar con mucho más fácil. Muchas cosas importantes que nosotros debemos recordar, y es que mientras más feliz es el momento, mientras más a gusto es el momento que nosotros asociamos con la información que vamos a almacenar, con mucho más facilidad nosotros vamos a estar en el proceso de recuperación de los datos. Ya aquí viene lo que se llama la patología de la memoria, y ahí está lo que son las amnesias. Son personas que olvidan las cosas que le han pasado, y son personas que olvidan, por ejemplo, cosas que le han pasado instantáneamente y no pueden retener información nueva, y eso le pasa mucho a los ancianos después que tú pasas de cierta edad. Entonces, si tú no tienes la capacidad de recuperar información, pues se te olvidan las cosas que han llegado recientemente. Y es importante que no podamos relacionar cosas con dolor. Siempre tratemos de ser algo un poquito claro cuando almacenamos la información. Trata de darle a esa cosa que tú vas a poner dentro de ti, trata de darle un matiz de recuperación rápida, trata de darle una asociación con algo bueno. Es muy frecuente este adagio que dice: lo tengo aquí en la punta de la lengua, y es cuando tú recuerdas simplemente cosas parciales, o cuando tú coges y te inventas recuerdos, se llama la confabulación. En fin, así la memoria tiene diferentes tipos, ¿verdad?, de patologías que nosotros podemos asociar con los eventos que nos pasan en la vida. Aquí tiene un ejemplo muy famoso de dos ancianitos que están sentados y no se recuerdan exactamente lo que ellos son. ¿Por qué? Porque a medida que va pasando el tiempo, pues se van acostumbrando tanto a estar sentados ahí que se les olvida realmente lo que son. Pero si ellos tuvieran una interacción más cercana, más frecuente, si estuvieran jugando más con su memoria, pues de hecho van a recordar que son esposos y que tienen más de 50 años juntos. Resumiendo ya, hay que recordar el proceso fisiológico, hay que recordar lo que es el proceso psicológico, ¿verdad? Y hay que entender cuáles son los procesos o funciones de la memoria, tal lo que es el proceso de adquisición, procesos de almacenaje y de la recuperación. Si tú tienes alguna alteración en lo que es la adquisición de la información, almacenar la información o la recuperación, ahí que entra lo que se llama el olvido. ¿Me escuchan todavía? Sí, mi doctor, todo muy claro. Bueno, excelente, para seguir. Entonces ya, proceso de cómo tú recibiste la información, ¿verdad? Ponle mucha atención y trata de utilizar todos tus sentidos cuando una información va a entrar a ti. Por ejemplo, tú quieres aprenderte el plan de compensación de esta compañía, ponle mucha atención a las asociaciones que hace cada presentador. Ponle mucha atención a qué sensación te dio a ti, digamos, en el momento en que tú estabas percibiendo la información. Vamos a decir que tú te dio un olor a un perfume, vamos a decir que tuviste una centella que cruzó, vamos a decir que fue el día de tu cumpleaños. Ya la presentación de hoy no se le va a olvidar a muchas personas porque la van a asociar con que hoy es el cumpleaños de Maritza, que Maritza hizo hoy la presentación espectacular, y que la parte que a ella más le gustó es que esta compañía está dando un 50% de aquella persona que ella está capacitando, porque en las otras compañías donde ella estaba eso no sucedía. Mira cómo se van asociando las cosas. Entonces, como entró esa información a mí, se va a quedar ahí perpetuamente, y cuando yo quiera traerla para atrás, simplemente yo tengo que asociar lo que es el cumpleaños de Maritza, y simplemente tengo que asociar que le están dando a ella X cantidad. Y así tú vas a ir con lo que es el proceso de almacenaje, el que te dice lo que es la memoria de largo plazo, corto plazo, y te dice los tipos de memoria que existen, que quizás no tengamos que entrar mucho en eso, pero sí es importante que recordemos el proceso de recuperación. Tú lo vas a asociar con lo que es el reconocimiento. Lo asociaste con que era Navidad, lo asociaste con que era hoy verano, lo asociaste con que era X estación del año, o lo asociaste con un cumpleaños en carrera. En fin, algo tú tienes que asociarlo para que esa información llegue a ti de una forma rápida, y que cuando tú vayas a recuperarla, pues entonces tú tengas facilidad para utilizarla. Ahí te dice algo importante que siempre mencionamos, que son los radicales libres, y mira cómo a nivel del cerebro esto va a estar afectándote a ti.
va a afectarte a nivel de lo que es el Alzheimer y el Parkinson. ¿Y por qué hablo siempre de los radicales libres? Porque están en el aire, están en el estrés que nos produce cada cosa del día. Y todo eso, si nos afecta a nivel cerebral, también va a afectar tu memoria. Entonces, por ende, necesitamos contrarrestar cada uno de ellos para que nosotros podamos tener una memoria más retentiva, para que esa sinapsis neuronal pueda llegar a ti. Y aquí tú puedes ver específicamente, decíamos, lo que es el hipocampo, y es ahí donde trae lo que es la memoria de largo plazo. Y tú puedes ver por qué se olvidan las cosas. ¿Por qué? Porque no las retuviste, porque no las codificaste, porque simplemente no pudiste traerla de un estado a otro, no pudiste pasar de la parte sensorial a la memoria de corto plazo, o a la memoria de corto plazo no lo pudiste pasar a la memoria de largo plazo, o por simplemente decadencia, porque no utilizaste, porque hubo alguna interferencia en lo que es el almacenamiento, o porque simplemente la información no le dimos una pista, no le pusimos una relación, o porque hay motivos de emoción, motivos emocionales como la tristeza, como el dolor, que no te van a dejar a ti traer eso a ti, a tu memoria. Recuérdense que nosotros necesitamos tener coherencia, la razón, y verdad, tenemos una acción, y sin esos sentimientos realmente la memoria y nosotros mismos no somos nada. ¿Cuáles son los productos que nosotros utilizamos para que esa memoria se mantenga de una forma retentiva, limpia y saludable? Pues empezamos siempre con lo que es el té. Y mira cómo te dice aquí que desintoxica. Simplemente con esa desintoxicación y esa limpieza, eso se produce también a nivel cerebral. Se produce a nivel de lo que son las neuronas, y entonces se produce la sinapsis con mucho más facilidad. Se produce la transmisión de la información de un espacio a otro, y por ende la retención es mucho más rápida y la retención es mucho más duradera también. Y cuando tú sacas todas esas toxinas dentro de ti, pues entonces tú vas a tener una mejor memoria, vas a tener un mejor cerebro, y esas partes cerebrales van a estar limpias, va a fluir la información dentro de tu cerebro, y por lo tanto vas a tener mucho más facilidad de adquirir información. Y el hecho de la memoria es simplemente eso, adquirir información que tú tienes ahí. Nosotros tenemos, en ese gran archivo, nosotros tenemos miles y miles de millones de información, pero nosotros lamentablemente no tenemos la capacidad de traer toda esa información para atrás. Yo estoy seguro que la mayoría de los que están escuchando aquí han leído más de 100 libros, pero quizás ni siquiera una hoja entera de cada uno de esos libros se recuerda. ¿Por qué? Porque no tenemos esa capacidad de traer esos recuerdos a nuestra memoria rápida, o porque cuando fuimos a almacenar esas informaciones no lo hicimos de la forma correcta, o porque hubo una interferencia, o porque simplemente no sabíamos cómo hacerlo. Vamos a utilizar lo que es el chaga. ¿Por qué el chaga? Este chaga te va a ayudar a ti específicamente para lo que es la limpieza de tu sistema sanguíneo, para que esa eliminación de cualquier partícula que haya a nivel, ¿verdad?, de esos vasos sanguíneos, pues entonces vaya a impedir que suba cualquier coágulo, que suba cualquier pedacito de grasa a lo que es tu cerebro, y por tanto haya un bloqueo a nivel de las zonas, ¿verdad?, cerebrales, específicamente en tu zona frontal o en las amígdalas cerebrales, para evitar que eso suceda. También vamos a utilizar lo que es el gano, porque este gano te va a ayudar en la parte inflamatoria. Recuérdense que la gran mayoría de los procesos que suceden en el cuerpo de nosotros es por una inflamación. Una inflamación que altera lo que es la membrana de cualquiera de los órganos que tenemos. En este caso el cerebro tiene una membrana que se llama meninges. Entonces cuando eso se altera se produce la meningitis, y esto produce lo que es un intercambio de electrolitos que nosotros no queremos que suceda. Es un antitóxico también, va a sacar toda esa toxina y va a ayudar a tu sistema inmunológico a que se mantenga activo. El NutraBurst te va a dar esos nutrientes que tú vas a necesitar para que esa célula se mantenga siempre funcionando a full capacidad. Siempre le di productos, ya le di los trucos para que esa memoria se mantenga activa siempre. Relación, asociación, repetición, práctica, utiliza los conocimientos, enseña. No hay una forma de tú retener una información mejor que tú enseñándola rápidamente lo que tú has. Por ejemplo, informaciones para tú archivar. Aquí hay como 12 informaciones, 72 minerales, 12 hierbas, antioxidantes. Si tú asocias esto con algo, con un número, vamos a decir, la cantidad de hermanos que tú tienes, la fecha de hoy, la fecha que murió Trujillo, la fecha que murió, en fin, asócialo con algo y te vas a dar cuenta que tú vas a poder decir todos los componentes de este maravilloso NutraBurst de una forma mucho más rápida. Muchísimas gracias. Disculpen la interrupción, disculpen
la desconexión, y espero que con estas pequeñas informaciones podamos tener ahora, número uno, una memoria mucho más retentiva, y número dos, que podamos archivar los conocimientos de una forma mucho más saludable. De nuevo contigo, Catón. Tremenda presentación, mi estimado doctor. Bueno, se fue solamente 2 minutos, pero no, todo el día estuvo completa y muy clara. Tengo una cantidad tremenda de preguntas. No sé si las damas quieren empezar. Por ser la compañera, ¿tú quieres empezar o quieres que yo avance? Sí, pues nada más quiero, doctor, muchísimas gracias, una información muy valiosa, que por cierto, no escuché de la memoria auditiva. Usted sabe que cuando yo hablo en voz alta, si a mí me dan un número telefónico y yo lo repito en voz alta, aunque me mueva, como que la voz ahí, recuerdo ese número telefónico. Esa memoria también en donde estoy ubicada. Esa es una de las memorias, sí, es una de las memorias que es más efectiva para recordar información, específicamente así, información de la memoria de corto plazo. Cuando tú repites las cosas, repetir, pero en voz se te van a grabar. En voz alta. En voz alta, porque ahí entran dos sensores, entra el sensor auditivo y entra el sensor de que tú lo estás diciendo. Ya se van asociando ellos dos, entonces tú puedes, ¿verdad?, recuperar la información con mucho más facilidad. Siempre les recomiendo que la asocien con algo. El número de teléfono, asócialo, con el número de la casa, termina en el número de la casa, termina en el número... Por ejemplo, a mí me pasó una anécdota, que la voy a decir en un minutito. Para cuando hubo el ataque del 9/11, yo estaba viajando con mi hijo para Puerto Rico. Y en Puerto Rico yo no tenía mi celular. Y de repente tuvimos que hacer una fila grandísima para poder llamar a mi mamá, porque yo necesitaba un albergue en Puerto Rico. Y yo sabía que en Puerto Rico iba a dar ese albergue. Pero no me recordaba del teléfono de ella, pero sí me recordaba el teléfono de su mamá, porque terminaba en la fecha de mi nacimiento. Y eso me salvó a mí mi estadía en Puerto Rico, que fueron por 12 días después del ataque 9/11. ¿Por qué? Porque lo asocié con lo que fue mi fecha de nacimiento. Eso es una forma de uno repetir las cosas, recordarse la información. Ya. Y la otra pregunta, doctor, es respecto al Alzheimer. O sea, los productos ¿en qué dosis se recomiendan los productos cuando una persona empieza a tener principio de Alzheimer? Sí, lo ideal siempre es empezar a hacerle lo que es la limpieza, utilizarle lo que es el té. Tú le puedes dar regularmente sus 8 onzas en la mañana, 8 onzas en el almuerzo y 8 onzas antes de acostarse. Luego ya con lo que es el gano y lo que es el chaga, si no está utilizando ningún anticoagulante específicamente, pues entonces tú puedes darle 2 cápsulas en la mañana de cada uno de estos que te menciono todos los días, y tú vas a ver que la recuperación va a ser satisfactoria. Lógico, hay que entender qué grado, ¿verdad?, de Alzheimer tiene esta persona. Hay que ver con las imágenes magnéticas que se le hacen, a ver qué grado de conexión cerebral todavía existe. En esa misma capacidad, pues entonces la recuperación va a ser efectiva o no. Claro, pero sí podemos hablar de cuando hay los indicios, podemos hablar de esa previsión también, ¿no? Prevención, ¿no? Sí, definitivamente. Lo ideal sería utilizarlo antes de que el Alzheimer llegue a ti. Lo ideal sería tú empezar, ¿verdad?, a pensar que existe la posibilidad de que llegue el Alzheimer. Pues entonces vamos a combatirlo ahora, cuando todavía tenemos la memoria efectiva, cuando todavía podemos recordar cosas, cuando todavía podemos hacer las cosas nosotros solos. Vamos ahora a usar la prevención con el gano, con el chaga, con el NutraBurst y con el té. Y entonces vamos a evitar que suceda. Ahora, si ya tú tienes los indicios, en el caso específico de cualquier persona, pues entonces podemos darle la dosificación que te mencioné para evitar que se prolongue mucho más, ¿verdad?, este tipo de enfermedad que es muy degenerativa y que acaba con miles y miles de millones de personas en el mundo. Sí. Y en cuanto al uso del piano para que el cerebro se mantenga activo, ¿es efectivo? De un instrumento, o del piano específicamente, porque hay muchas teclas que hay que recordar. Mira, siempre el aprendizaje de algo difícil, el atreverse a hacer algo difícil, mantiene tu memoria funcionando a full capacidad. Y mencionan el piano, ¿por qué? Porque el piano no solamente tiene las teclas, pero aparte de eso tú tienes que recordar muchas conexiones entre una y otra para que esa tonicidad, para que ese sonido tan lindo que tiene el piano salga y sea agradable al oído de las personas. Entonces, para tú aprenderte primeramente el teclado,
va a llevar tu tiempo. Ahora, para asociar una tecla con otra, la menor, la mayor, para asociar, para tú aprender o sea, es un proceso que lleva mucho aprendizaje, que lleva mucho esfuerzo, que lleva mucha dedicación, y esa parte específica es la que le da a tu memoria esa funcionalidad, ese deseo de seguir adelante. Y eso puede suceder con cualquier reto que tú te pongas. Aprender a bailar. Mi reto era aprender a bailar salsa, aprender a tomar fotografías, aprender a cualquier tipo de cosa que tú quieras hacer, que sea un reto para ti, que sea algo nuevo, que sea algo que tú te haga salir de tu zona de confort, te haga salir de ese nidito que ya tú hiciste ahí y te sientes cómoda. Gracias, doctor. Bueno, Catón, ahora ya yo te cedo el micrófono. Excelentes preguntas, Maritza, gracias. Yo tengo unas cuantas que me parecen muy interesantes también. Las experiencias traumáticas, mi estimado doctor, esas se graban en otro sitio, ¿verdad? Porque algunas personas tienden a no recordarlas. Se graba en el mismo lugar, lo que pasa es que cuando tú tienes algo que te causa dolor, porque vamos a asociar primero con lo que dijimos, que cómo llega la información a ti, llega por los sensores, ¿verdad? Puede ser los sensores visuales, auditivos, llega por sensores. Si esa información al llegar está asociada con un trauma, pues entonces tú tiendes a evitar de una forma inconsciente traer esa información de nuevo a ti. ¿Por qué? Porque te va a causar la misma sensación que te produjo cuando la información llegó. Me explico. Por ejemplo, tú tuviste un asalto. Yo tengo una compañera de trabajo que es haitiana y en Haití la secuestraron, la subieron en un carro y la arrastraron por todo un sitio cerca del aeropuerto. Eso es lo que ella recuerda. Ella dice, yo no vuelvo a Haití porque me trae malos recuerdos. Me trae ese momento a mi memoria de que me secuestraron, de que intentaron violarme, que me quitaron mi cartera. Entonces ya ella no quiere ni siquiera hablar de eso. ¿Por qué? Porque hablándolo, los ojos se le aguaron, la piel se le erizó y empezó a sentirse incómoda. Tuvimos que tomarle la presión porque la presión le subió, los latidos del corazón le suben. En fin, tú vuelves al momento, ¿verdad?, que te fijó ese recuerdo. Vuelve a las mismas sensaciones que te trajeron cuando ese momento sucedió y por ende, inconscientemente, el cerebro lo que hace es que se aparta de esa situación. Excelente, pero tal vez hay unas que son más traumáticas aún, que la mente tiende a olvidarlas completamente. Por ejemplo, el caso de las regresiones cuando hacen algunos médicos, ¿no? Mira, sí, nosotros a veces de una forma consciente no queremos recordar, por ejemplo, que perdimos el amor de la vida de nosotros cuando teníamos 15 años, que estuvimos enamorados de aquel amor que nosotros creíamos que iba a ser la madre o el padre de los hijos de nosotros. No queremos recordar eso, pero cuando nos hacen la regresión y caemos ahí, entonces vienen todas esas sensaciones que nosotros no queremos recordar y se van a ese lugar donde tú sabes que están ahí. Tú mismo haces de una forma consciente y las apartas, las pones ahí. Tú no quieres recordar, por ejemplo, que tú perdiste un amigo por un hecho estúpido, por un hecho que no debió suceder, perdiste una amistad. Entonces tú haces eso y lo apartas de ti, lo guardas ahí. Cuando llega a donde un profesional de la salud que te hace sacar cosas que tú tienes guardadas por ahí, consciente o inconscientemente, tú comienzas entonces a asociar todo eso y las sensaciones que van a llegar a ti van a ser indescriptibles, van a ser sensaciones que te van a ayudar a luchar con esas cosas que tú tienes guardadas. Excelente, doctor. ¿Qué tal el exceso de alcohol? ¿Puede ser el mayor agresor para destrucción neuronal? ¿O hay otros más? Todos los excesos en la vida son malos, todos. El alcohol es uno de ellos, pero dicen, por ejemplo, cualquier sustancia que se utilice para lo que es aumentar los estímulos le hace daño a las neuronas. Y ahí entra lo que son las drogas, ahí entran lo que son los estimulantes, ahí entra lo que es el alcohol, ahí entra lo que es el mismo cafeína, teofilina, todas esas cositas que alteran lo que es el estímulo, que alteran lo que son los sensores, pues entonces le hacen daño a nivel de las neuronas. El alcohol es uno de ellos, ¿por qué? Porque es el que más se utiliza, quizá porque es el más accesible, quizá porque es el legal, quizá porque es el que se permite, quizás es porque nosotros lo asociamos con momentos de celebración, quizás por eso. Pero ahora mismo hay muchas clínicas, por ejemplo, de metadona, que es simplemente
un sustituto de lo que es la heroína. La heroína está acabando con medio mundo ahora mismo. ¿Por qué? Porque es la droga más barata que existe y es una droga que se utiliza para aumentar el estímulo, para sentirse más excitado, para hacer muchísimas cosas. No se le recomienda a la gente que utilice ningún tipo de estimulante, a pesar de que hay muchos escritores, hay muchos músicos, hay muchas personas que utilizando estos obras maestras. No se le puede quitar, ¿verdad?, esa parte a esos estimulantes, pero lamentablemente le hacen mucho daño a la neurona y eventualmente tú vas a empezar a perder tu memoria e inclusive vas a perder tu efectividad funcional en lo que es la sociedad. Qué interesante, mi doctor. Hay algo que me llamó mucho la atención, el término confabulación que tú dijiste. Eso quiere decir que una persona voluntariamente tiende a exagerar una situación y la recuerda ya modificada, es decir, con exageración. ¿Así es? Pudiera ser de esa forma, pero más específicamente en este caso es cuando la persona no recuerda la información específica. Por ejemplo, te dicen, tú te recuerdas cuándo es el cumpleaños de Marixa. Y si tú no te recuerdas, tú comienzas a tratar de hacer confabulaciones, trata de hacer creencias justificables para explicar el por qué quizás tú no te recuerdas del cumpleaños, o quizás para explicar que el cumpleaños tú pensabas que era en otra fecha. Y tú comienzas a hacer toda esa amalgama de cambios, ¿verdad?, imaginativos que solamente están en ti, que nadie más lo recuerda más que Catón Rodríguez. Y entonces eso es lo que le llamamos la confabulación, cuando tú mismo haces esa fábula dentro de ti que realmente no es una realidad. Tremendo, doctor. Bueno, para resumir los productos que vamos a usar. Estamos hablando del té, del chaga, de Gano y NutraBurst, por la parte de nutrición. ¿Qué tal el Techui? A mí me encanta ese producto, por eso siempre le pregunto al doctor el Techui. ¿Ayudaría de pronto un poco el proceso de restauración neuronal tratándose de proteína? Sí, siempre las proteínas, la proteína, cuando tú tienes tus valores de proteína dentro de los patrones normales en tu cuerpo, tú tienes la fuerza para pelear cualquier tipo de enfermedad, Y es por eso tan importante que la albúmina tuya, que en este caso es como se mide el nivel de proteína en la sangre, que estén en los parámetros que se consideren normales, ¿verdad? Y es por eso es importante que tú comas bien, que te alimentes bien, que eduque bien esa memoria. ¿Para qué? Para que tú puedas tener específicamente esos recuerdos. ¿Cuáles son los valores específicos míos de mi albúmina? Que cuando tú vayas donde tu médico, tú seas un paciente exigente, que tú le digas, doctor, ¿cómo está mi albúmina? ¿Cómo está mi conteo de proteínas? Que el médico se va a sorprender quizás porque ahí ¿dónde sacó esta información? Entonces te va a decir, está bajo, está alto, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. Pero es muy importante el conocimiento, porque el conocimiento te puede dar fuerza y poder. Fantástico, doctor. Bueno, creo que ya hemos terminado, nada más por recordar a nuestra audiencia los productos nuevamente, porque los tenemos totalmente disponibles. Estamos hablando de Ayaso Tea, estamos hablando de los hongos, los reyes de los hongos, Gano y Chaga, y hablamos también de NutraBurst. ¿Algún mensaje final, mi doctor, que quiera usted dar? Sí, definitivamente que sí. Recuerden, no le dejen todo a los productos. Utilicemos la información que tenemos. Vamos a practicar las informaciones. Trata de coger a una persona y tú vas a decir, bueno, de todas las cosas que yo voy a aprender o que he aprendido en el día de hoy, voy a transmitírsela a otra persona. Y en esa transmisión tú vas a tener una captación. Marisa lo dijo muy bien ahorita. Cuando yo digo en voz alta, se me quedan más las cosas. Pues entonces, utiliza ese don que tú tienes, ¿verdad? Sienta a un amigo tuyo y le dice, yo no quiero que tú hables nada. Simplemente óyeme lo que te voy a decir. Y comienza como a vomitarle toda esa información que tú has obtenido en el día. Puede ser lo que estamos diciendo aquí, o puede ser simplemente que tú hagas una recuperación desde que te levantaste hasta el momento en que te encuentras con el amigo y le digas, bueno, mira, yo cuando me levanté aprendí constantemente. Y tú vas a ver que al final del día, cuando tú hagas entonces lo que hace, se llama la regresión, que hice mal, que no hice mal, te vas a dar cuenta que vas a tener una fijación mucho más potente. Hagan ejercicio de la mente, jueguen entre la familia a adivinar cosas, jueguen en la familia cartas, jueguen ajedrez, jueguen parché, toquen piano, guitarra, bailen, hagan cualquier cosa que haga un esfuerzo cerebral.
porque información que no se utiliza se pierde, órgano que no se utiliza se atrofia y por tanto necesitamos utilizar esa mente. Tremendo mensaje, mi doctor, gracias. Y bueno, vamos a dejar que nuestra cumpleañera termine por cerrar la llamada del día de hoy. Adelante, Maritza. Gracias. Bueno, yo lo que quiero decirles ahorita es que estamos ante una oportunidad diferente. Miren, hablamos de la compañía, miren lo que hacen estos productos que nos acaba de mencionar el doctor Nilvio para precisamente mejorar la memoria. Pero aquí tenemos ingresos residuales, plan detallado de trabajo y sobre todo tenemos un equipo de trabajo que estamos trabajando, valga la redundancia, por nuestra libertad financiera y que somos amantes de apoyar a otros para que también logren la suya. Así que si tú quieres crecer con nosotros, regístrate hoy mismo. Adelante, Catón. Gracias por todo, entonces, fantástico, Maritza. Feliz cumpleaños nuevamente. Gracias, doctor Nilvio. Nos estamos viendo el próximo miércoles, entonces. Que pasen muy bien. Chao, chao.